Vuelve, como os dije en los anuncios, ¿no? En todo lo que habéis visto, vuelve Javier Macías, experto educativo, más de 20 años trabajando en el mundo de las OPOS. Y como siempre decía, en el mundo de la educación necesitamos gente experta y como el lema nuestro, ¿no? del máster de formación de secundaria, el experto está en la casa. Y bueno, pues aparte de amigo, y creo que me considero amigo y compañero, pues está en la casa ya, Javier está dentro. Así que ese lema me viene a mí muy bien ahora, ¿no? Es verdad que esto forma parte de ese gran conglomerado que hemos montado con la Semana de la Educación. Todas las semanitas está viendo masterclass, tips educativos, montaje en el portal de educación. Y, por supuesto, esto lo hemos hecho de nuevo porque hace muy poco estuvo Javi aquí con nosotros. Lo hemos hecho porque necesitamos que entendáis muy bien aún más de lo que sabéis, pues refrescaros esos consejos y además vamos a intentar también, que hemos hablado pues con Javi, para que también le dé esa connotación de formación profesional que muchos lo demandabais y bueno, pues como nosotros escuchamos, pues aquí lo tenéis, además lo tenéis con el experto que hemos encontrado, ¿no? Tenemos el evento de la casa, ¿no? Con lo cual, bienvenidos a todas. El árbol no está haciendo nada importante. Yo tengo las clases. ¿Ponéis micros, porfa? Hola, Adrián. Acordaros que... Con lo cual, el link os lo haremos pasar. Si hoy estamos a miércoles, pues entre mañana y pasado, jueves o viernes, desde el equipo de admisiones y marketing online se ocuparán de los links que están registrados por el streaming y nosotros desde el portal de educación para los estudiantes míos del MS 2310 y 2404 le daremos directamente. ¿Vale? Vamos a poner la presentación, chicos. Chicas. Y chicas. A ver. Ahora. Mejor, ¿no? Ahora. Perfecto. Venga, pues vamos a compartir. Que vemos la presentación. ¿Veis la presentación? ¿Veis la presentación? Perfecto. Pues vale, vamos a intentar darle ya ese carácter de rapidez y de explicación. Si os parece, como la otra masterclass que hicimos con Javi, dejamos ahora mismo a Javi hablar, que dé ese speed y esos conocimientos que necesitamos y al final pues hacemos las preguntas y creamos ese diálogo entre Javi y yo con las respuestas de ustedes. Si os parece, para no interrumpir a Javi y directamente tener un diálogo equilibrado, ¿no? y sin cortes ninguno. Venga, pues vemos directamente la presentación. Vamos a ponerla en modo presentación para que se vea bien. Venga. Ahora. Javi, todo tuyo. Bueno, pues nada, lo primero, gracias a UNIE por volverme a invitar a estar con vosotros. Como dice Leo, tengo la suerte de poder decir que formo parte de esta gran familia de profesionales de la educación, de enamorados de la educación. Y yo lo que voy a intentar hacer hoy o voy a intentar daros es una pequeña visión, porque sí que es verdad que en una hora es muy complicado sintetizar toda la información y todo lo que tenemos que hablar sobre oposiciones, pero sí que es verdad que alguna idea, alguna cosita, algún tip os podáis llevar de la masterclass o de la clase o de la charla o de la ponencia que vamos a dar hoy, o que os voy a intentar explicar hoy. Cuando hace relativamente poco vine la primera vez y ahora que vuelvo sigo planteándome, yo es algo que me planteo yo creo todos los días o intento plantearme muchos días, que es por qué quiero ser profesor y cómo me tengo que plantear, qué quiero hacer para ser profesor. Es decir, yo tengo varias formas de poder acceder al cuerpo docente y una de ellas es las oposiciones. Es el camino que yo tomé hace ya 21 años.
ya hace muchos años fue mi decisión el dejar todo o intentar dejar todo para preparar unas oposiciones. Y yo siempre me acuerdo mucho de esta frase de cómo preparar una OPO y no morir en el intento. Estamos, seguro que muchos lo sabéis, seguro que muchos, incluso alguno estará ahí ya planteándose presentarse. Este año hay oposiciones, queda muy poquito, queda un mes. Y ayer hablaba con mis opositores y me decían, Javi, es que ya los nervios me comen. Llevamos un año estudiando, llevamos un año preparando, llevamos un año dando caña a todo y ya decían, esto ya lo quiero soltar. Yo ya quiero soltar esto porque ya los nervios pueden conmigo. Esta es la frase, ¿no? De cómo preparar una oposición y no morir y no desfallecer en el camino, porque vamos a ser realistas, yo nunca miento en esto. Es decir, hay gente que empieza y gente que no termina. O sea, no el 100% de la gente que empieza termina en ello, ¿no? Y yo creo que un poco las ideas van un poco de cómo organizarnos y cómo prepararnos para poder llegar a buen puerto en ese camino, ¿no? Sí que es verdad que para ser profesor se necesita algo más que hacer unas oposiciones, hacer una carrera, hacer un máster, que es algo obligatorio, que es algo que necesitamos sí o sí, pero sí que es verdad que necesitamos esa famosa vocación en la que todos hablamos de que el maestro, el profesor, tiene esa vocación, ese gusto por enseñar. Hablaba antes con Leo, estábamos comentando de alumnos que tengo, de alumnos muy veteranos, que eran abogados o que han estado periodistas y han dicho, es que yo toda mi vida he querido enseñar y yo toda mi vida he querido dar clase, y ahora empiezan a prepararse y con ya una familia, con un trabajo, dicen, oye, pues yo voy a dar ese paso, ¿no? Esa vocación siempre tiene que estar presente ahí. Además, hablando hace relativamente poco con César Bona, uno de los grandes maestros de España, que hablamos alguna vez, me decía, es que esto de la vocación, hay veces que la necesitamos para empezar, pero luego se va agotando. Vamos a ver qué necesitamos o qué creo que podemos tener o qué creo buscar para ser profesores y para ser maestros. Lo primero, vamos a ver aquellos aspectos formales. ¿Qué quiere decir formales? Es decir, profesor no puede ser cualquiera que vaya por la calle y diga, pues yo me voy a presentar a las oposiciones. No, hay unos requisitos, que estos requisitos ni los marco yo, ni los marcan las universidades, no, esto lo marca las diferentes consejerías y el ministerio. Es decir, ¿qué necesitamos o qué requisitos son obligatorios para poder trabajar como docente en el sector público con oposiciones? Lo tenemos aquí y está muy claro. Lo primero, para el cuerpo de profesores de secundaria, es estar en posesión, sobre todo de lo que es una licenciatura, una ingeniería, un grado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Correspondiente al cuerpo que nos queramos presentar. Y luego, obligatorio, que creo que es donde realmente nos dan esa formación académica o esa formación pedagógica que necesitamos para poder dar clase, es el máster habilitante. Es decir, ¿yo soy periodista, termino periodismo y puedo dar clase de lengua? No, necesitamos obligatoriamente el punto B que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Que es la formación pedagógica y didáctica, que es obligatoria para poder, digamos, inscribirte o para poder acceder a los cuerpos docentes. Sin ese máster habilitante es imposible que puedas acceder a estas oposiciones. Por lo tanto, ¿yo puedo estudiar una carrera que no tenga que ver con la educación? Periodismo, derecho, por supuesto que sí. ¿Puedo presentarme a las oposiciones? No, si no tienes ese máster habilitante que es obligatorio y va a seguir siendo obligatorio, ¿vale? Se está hablando mucho ahora del proceso de oposiciones porque, claro, llevamos con un proceso de oposiciones desde el 2007. O sea, llevamos un proceso que es un poco antiguo. Pero es que los temarios que tenemos vienen del 91. En algún momento tendrán que decir, oye, ya vamos a dar una vuelta a esto y vamos a cambiarlo. Pero sí que es verdad que cuando hablas en foros, con gente de ministerio, gente de comunidad, de direcciones de área territorial, creo que ese requisito del máster habilitante es algo que no va a desaparecer, porque es la manera o la herramienta que nos va a dar una formación pedagógica, una formación para poder dar clase y transmitir esos conocimientos que nosotros teníamos o que nosotros adquirimos con la carrera. Cuando he llegado, estaba hablando con Leo un ratito y siempre me gusta comentar con él alguna cosita. Y yo le decía, es que ahora parece que ser maestro es llegar, dar el libro allí, te lo estudias. No, que va. Es que la escuela, es que los institutos, es verdad, estábamos hablando de eso, ¿no? Es que requiere mucho más, mucha formación en metodologías, mucha investigación,
mucha formación en nuevas corrientes educativas que tenemos ahora mismo en la escuela, y es que la sociedad nos está pidiendo algo más. Comentaba de broma de, a mí me da un miedo la inteligencia artificial, y se reía joder, pues dentro de poco tendremos que tener formación en competencia digital, que ya nos la están pidiendo, ya hay mucha formación sobre ello, y acceder al mundo de las oposiciones es con ese máster, es decir, con una formación pedagógica, una formación reglada, que nos diga qué es una unidad didáctica, qué es una situación de aprendizaje, qué son actuaciones, es decir, todo eso es obligatorio y necesario para poder acceder. Para formación profesional, igual. La formación, lo que es formación para poder acceder a las oposiciones de formación profesional, es la misma. Si tú lees la convocatoria que ha salido hace poquito y que ahora mismo tenemos oposiciones de formación profesional de puestos singulares, ¿de acuerdo? Es la misma, es decir, tener una licenciatura, tener el máster habilitante, porque, como le comentaba a Leo, yo que preparo, sobre todo soy experto, entre comillas, no me considero experto de nada, yo preparo sobre todo gente de educación física. Hay mucha gente que se prepara para los módulos de FP, de grado superior, de lo que antes se llamaba TAFAT, que ahora son los TEAS, y que ellos entran por cuerpo de secundaria, con su licenciatura, con su CAFIT y con su máster habilitante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que es para entrar al cuerpo de FP, hay una forma que es profesores, el cuerpo de profesores de educación secundaria. Pero luego sí que es verdad que tenemos unos puestos singulares en FP, que son todas aquellas pues, maestrías que se llaman, ¿de acuerdo? Son puestos, luego vamos a ver una pequeña diapositiva, son puestos súper específicos de FP que sigue teniendo la misma idea de licenciado con su máster, ¿de acuerdo? Pero hay un pequeño cambio que lo tenéis ahí, que os lo he puesto, ¿de acuerdo? Que hay gente que, careciendo de esa titulación exigida, ¿vale? Tienen posesión, ahí lo tenéis, de la titulación de técnico superior de la familia profesional a la que se va a presentar, ¿de acuerdo? Es decir, son puestos muy concretos, muy determinados, a los que no tienes que tener esa licenciatura, sino que hay una salvedad, que es tener ese técnico superior, ¿de acuerdo?, en esa familia de profesiones, ¿de acuerdo? Son cuerpos, esto se hizo porque se adaptó, bueno, es una historia un poco larga que no viene muy a cuento, pero es de gente que trabajaba en FP hace muchos años sin esa titulación exigida, cuando cambió la normativa y se le exigió la nueva, pues el grado o la licenciatura, no iban a hacer eso, sino que se les pidió hacer una adaptación, ¿de acuerdo? Entonces se llegó al acuerdo de que con esa titulación de técnico superior de esa familia podrían dar clase, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto, estas son las oposiciones de la Comunidad de Madrid, que es donde yo vivo y es donde yo llevo mi labor docente y mi labor profesional, que tenemos ahora mismo. Y ahí tenéis FP, cuerpos de profesores de secundaria, equipos electrónicos, instalación electrotécnica, laboratorio, procedimientos, que eso es acceso con tu grado, licenciatura y tu máster. Y luego tenemos puestos singulares de formación profesional, como son cocina y pastelería, estética, mantenimiento de vehículos, patronaje, peluquería. Es decir, para estos puestos singulares, aquellos profesionales que tengan la FP de esa familia, con su habilitación pedagógica, pueden presentarse a esas oposiciones, ¿de acuerdo? Es el único caso donde a nivel de oposiciones se permite esa salvedad, podemos decir, esa excepción, ¿de acuerdo? En principio, yo siempre soy de la idea de que vamos a ir, o que nos vamos a centrar, o yo la sensación que tengo cuando vengo aquí a UNIE es que vamos mucho más por el primer perfil, es decir, licenciados, graduados, doctores, gente con una titulación que hacen luego su máster de secundaria con esa formación pedagógica y que quieren acceder al mundo de las oposiciones por cuerpos de enseñanza secundaria, que ahí tenéis el código, el 590, ¿de acuerdo? En principio estos son los requisitos que tenemos. Luego las pruebas, las vamos a ir viendo, veréis que las pruebas son las mismas, ¿de acuerdo? Las pruebas, las ideas son las mismas, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay una cosa común a todo. Para preparar las oposiciones de FP, de secundaria, de primaria, de la especialidad que vais a presentar, hay una cosa que es fundamental, que es la constancia. Es algo que yo hablo mucho a lo largo del curso. Yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, aquí tenéis la titulación que os he explicado antes, la disciplina, especialidad, la formación pedagógica y el máster habilitante, que es obligatorio, ¿de acuerdo? Yo siempre pongo el ejemplo de correr una maratón y estudiar las oposiciones.
Cuando tú empiezas a correr una maratón, empiezas y sales con mucha ilusión. Joder, los nervios, la música, allí las batucadas en Valencia que hace muy buen tiempo, y allí te pones allí y de repente ¡pum!, suena un cohete y sales corriendo. Y tú con la ilusión, súper bien, qué bien voy. Llevan los 10 primeros kilómetros, que son los 2 primeros meses de oposición, y dices, joder, pues sí, voy bien. Sí, mira, sí, voy con la programación, voy con las pruebas, con los exámenes, los temas, joder, qué bien. Y, guay. Ya va pasando el tiempo, llega diciembre y estás en el kilómetro 20, que es la media maratón, y ya vas cansado y empiezas ya, joder, ¿quién me ha mandado a meterme aquí? ¿Yo qué hago aquí? ¿Esto qué es? Bueno, y dices, bueno, ya que voy a seguir, venga, vamos a seguir. Y luego llega abril, mayo, que es el kilómetro 30, que es el famoso muro en el que hay que pasarlo. Yo siempre digo a mis opositores, siempre digo, hay que pasarlo. Va a haber un momento en el que te vas a pensar que no sabes nada, va a haber un momento en el que no vale para nada este año, va a haber un momento en el que... Pero lo que os decía de la constancia, la organización es lo que nos va a dar o nos va a permitir el mantenernos en esa lucha por esas oposiciones, ya que queremos ser maestros o que queremos ser profesores y que queremos dar clase. ¿De acuerdo? Ahí tenéis lo que yo he considerado después de 20 años, que creo que es lo que tienen en común todos los opositores que han aprobado. Lo primero, la ilusión, las ganas, la vocación que decíamos antes, ¿no? Esa ilusión por ser profesores. Paciencia, porque si yo quiero ser profesor y no tengo paciencia, lo vamos a tener complicado. Es un trabajo duro, ¿eh? No penséis que... yo muchas veces que... No sé si tenéis la sensación vosotros que de educación sabe todo el mundo. Tú cuando vas a la reunión con la familia, joder, pues yo dar clases y para enseñarle a esto, pues coges el libro, te lo lees y ya está. No, ¿de acuerdo? Pero es que no hay que tener paciencia con las familias, sino que luego con los niños hay que sentarse y estar con 25, con 30, con 35 niños allí dando clase y cuesta, ¿eh? ¿No? Cada uno pide una cosa, cada uno pide otra. Los jóvenes van muy rápido para cómo la escuela se está preparando y bueno, pues hay que tener mucha paciencia con ellos. Empatía, ponernos en su lugar, ¿no? El decir, es que le están pasando cosas que él ni entiende y yo quiero, encima, no que la entienda, sino que estudie y que encima lo haga bien y encima saque buenas notas, ¿no? Hay que tener mucha empatía, hay que ponerse mucho en el sitio y acordarnos de cuando nosotros éramos niños. Yo hay una frase que me encanta que dice que el ser humano no deja de jugar porque se hace viejo, sino que se hace viejo porque deja de jugar. Parece que ahora los niños en secundaria tienen que estar sentados todos y todos con su libro y todos a estudiar y todos... No. Oye, poneros en el sitio de ellos, tener esa empatía necesaria de verdad podemos tener a los niños 5 horas sentados y decir, no, venga, poner el libro, ejercicio número 3, página como estudiábamos nosotros. Yo me acuerdo cuando era pequeño que estábamos 40 en clase y había 2 que no cabían en clase y salían fuera, había que ponernos en el pasillo. Y no nos movíamos ninguno. Eran otros tiempos, eran los años 80, no tenía nada que ver con lo que tenemos ahora. Así que vamos a dar una vuelta a nuestra formación, vamos a dar una vuelta a nuestras ideas, vamos a intentar tener un poco de empatía, siempre dentro de unos límites, es decir, no hay que confundir aquí hacer lo que queráis con estar de acuerdo entre lo que tenemos que hacer vosotros y lo que tenemos que hacer nosotros. Y vamos a ver cómo podemos ayudarle, ¿no? Vamos a ser ese guía, ¿no? Hay que tener energía. El levantarte por la mañana con energía y llegar al colegio, llegar al instituto, se nota mucho, ¿no? Además, los niños están en la puerta, te están viendo. ¡Buh! Este hoy ha discutido con sus hijos, este viene de mala leche, hoy no protestéis. Este hoy viene contento, hoy seguro que nos deja un poco jugar libre. O sea, ellos lo cogen y esa energía tenemos que presentarla todos los días, ¿no? Vocación, que ya lo hemos hablado, y la resiliencia. Yo es una palabra que aprendí hace unos años, hice un máster, estábamos hablando de fortalezas, ¿no? Del coaching de fortalezas, y yo decía, pues yo soy súper resiliente. Yo decía, yo soy súper resiliente. Yo cuando afronto problemas, pues yo tengo... Luego no los afrontas, no es tan fácil. No es tan fácil afrontar un problema con buena energía y con eso que necesitamos, esa paciencia, esa empatía que pedimos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la resiliencia es algo que se trabaja, es algo que se tiene que mejorar y afrontar los problemas, porque problemas vamos a tener siempre. Afrontarlo va a ser fundamental a la hora de estar unidos como claustro y como profesores, ¿de acuerdo? Para mí, estas son un poco las claves que tiene que tener un opositor a la hora de afrontar ese proceso de oposiciones, ¿no? Las pruebas. Sí que es verdad que en la última masterclass me entretuve demasiado con esto y a lo mejor esto cambia dentro de unos años. Yo os lo voy a explicar, os voy a intentar explicar, pero ya os he dicho que tenemos un proceso un poco antiguo y este es el proceso que tenemos actualmente. Este no es ni el proceso que llevamos muchos años con ello, ¿de acuerdo? Lo primero, hay una primera prueba, ¿de acuerdo? Esa primera prueba se divide en 2.
una parte de temario, ¿de acuerdo? Una parte B que se llama parte de temario y una parte práctica. La parte práctica depende de la rama que os vais a presentar. Es decir, biología y geología tiene una parte de supuesto escrito y una parte práctica. Matemáticas tiene una parte de supuesto escrito y una parte práctica. Música tiene la suya. Es decir, la parte práctica, lo que llamamos el supuesto, ¿vale? Educación física, por ejemplo, tiene una parte de pruebas físicas y supuesto escrito. La parte práctica depende de la rama por las que os vais a presentar. Por lo tanto, aquí cualquier cosa que os dijera os mentiría. Es decir, la prueba práctica está adaptada a cada una de las especialidades por las que os vais a presentar. No es toda la misma prueba. No. Es cada especialidad tiene su prueba específica y adaptada a ello. ¿De acuerdo? Luego tenemos el temario. El temario igual. Tenemos un temario para cada una de las especialidades donde nos vamos a presentar. Tenemos temario de lengua, temario de educación física, temario de matemáticas, temario de biología, temario de física y química, temario, es decir, hay un temario específico para cada especialidad. Este es el que os he comentado que lleva sin cambiar muchos años y se lleva varios años ya hablando de darle una vuelta a este temario y cambiarlo porque consideramos que hay términos y conceptos e ideas que no son adecuados para la actualidad que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es verdad que habría que dar una vuelta a ese temario, modificarlo y cambiarlo. Estas son pruebas escritas, ¿vale? Duraciones, bueno, os puedo hablar un poco de duración. El supuesto práctico depende de la especialidad, 1h30 o 2 horas. Y el tema son 2 horas. Bien, esta prueba actualmente en el modelo que tenemos es una prueba eliminatoria. ¿Qué quiere decir eliminatoria? Quiere decir que si suspendes, paras el proceso, te quedas ahí, ¿vale? Ahora seguramente alguno habrá cortocircuitado porque sabéis que estamos en un proceso de estabilización, pero que no se va a volver a repetir, de pruebas no eliminatorias, ¿de acuerdo? No voy a hablar de eso para no liaros mucho, sino que os voy a hablar de lo que tenemos en vigor ahora mismo y que es lo que hay. De momento, ahora mismo, las pruebas no eliminatorias del proceso de estabilización han desaparecido, ¿de acuerdo? De momento nos quedamos con lo que es el proceso de ¿de acuerdo? Eliminatorio. Si pasas esa primera fase, que yo, mirad, no es que eche piedras sobre mi propio tejado, ¿no? Pero sí que es verdad que yo siempre he considerado 2 cosas importantes sobre esto. La primera es que a la hora de prepararte, necesitas un preparador que te oriente y que te guíe en la parte del supuesto práctico, es decir, que te hable de la normativa, de cómo aplicar la normativa, que te comente cosas prácticas de, pues, por ejemplo, protocolos que hay en los centros, protocolos de absentismo, protocolos de acoso, protocolos de TCA, protocolos autolíticos, cómo es el plan incluyo, o sea, toda la normativa, todos los papeles, toda la burocracia que tenemos en los centros educativos, que te la explique. Y luego también pienso que el temario es muy particular de cada uno. Es decir, el temario es un tema. Es un temario que lo tienes que adaptar a tu forma de trabajar y a tu forma de estudiar. Y te lo tienes que estudiar. Aquí no hay secretos con los temarios. Si te lo estudias, perfecto. Si no te lo estudias, porque tengas el mejor preparador del mundo, te va a dar igual, porque te lo tienes que estudiar. Aquí no hay secretos. El temario es estudio. Como os digo, si pasamos esa primera fase, si pasamos esta primera fase de fase práctica y fase de temario, pasamos a la que son las pruebas orales, ¿de acuerdo? Que es la segunda prueba, que también se divide en 2. Por un lado tenemos la presentación y defensa de una programación didáctica, es decir, un documento donde va a explicar o donde vamos a explicar cómo vamos a dar clase durante un año académico a un curso concreto, ¿de acuerdo? A un curso, un ciclo. Y ahí lo que vamos a hacer es poner pues nuestra metodología, vamos a hablar de cómo concretamos el currículo en un documento. Para mí sí que es una parte fundamental, obligatoria, tener un preparador. Y yo aquí mi clave, o una de mis claves, que ya lo comenté la última vez, creo que una de las claves está en tener un buen máster de secundaria que te oriente y te ayude por lo menos a comprender y a saber lo que es una programación didáctica, lo que es una unidad de programación didáctica, lo que es una situación de aprendizaje. Creo que es una de las claves de los máster de secundaria. Es decir, yo, si tuviera que volver a hacer este curso, yo cuando, algunos se reirá, en el 99, cuando terminé, hacíamos el CAP, que era un curso de adaptación pedagógica, que era un fin de semana y que era nada, o sea, no era nada. Pero ahora sí que es verdad que se le ha intentado dar una formación y se le ha intentado dar un
un trabajo específico. Y yo, si tuviera que elegir un máster, decir, oye, yo mi máster de secundaria lo que buscaría sería esto, formación pedagógica, que me enseñase qué es una programación, cómo hacer una programación, las partes de una programación, la unidad didáctica, en qué consiste esa unidad didáctica, cómo concretar toda la normativa y llevarlo a buen puerto. Luego eso nos ayudará mucho a esta fase de oposición, a esta parte de oposiciones, ¿de acuerdo? Y luego, cuando tengo la presentación y defensa, me voy a la segunda parte, la segunda prueba, que es la parte B, que es la unidad de programación didáctica. En este caso, es sobre esa programación que hemos presentado, que se divide en pequeñitas partes de temporalización, presentar mis actividades, mis juegos, mi metodología concreta para trabajar, mis agrupaciones, mis recursos. Eso que es ir al día a día a nuestra clase. Llevar a nuestra clase, meternos a nuestra clase con nuestros alumnos y el día a día sería esa UPyD, ¿de acuerdo? Cuando tú terminas este proceso de oposición, que es un proceso largo y duro, es decir, haceros a la idea de los que vayáis que espero que seáis muchos los que vais a prepararos y que vais a presentaros, porque creo que hacen falta muchos profesores, hacen falta muchos maestros. Es un proceso que empieza, por ejemplo, este año empieza el 22 de junio, y se alarga normalmente hasta el 15 de julio, 15-20 de julio, un poquito, 15-18 de julio. Es un mes entero de tensión, de nervios, de dormir poco, de estudiar, Yo siempre digo lo mismo, de discutir con todo el mundo, porque estás con tantos nervios que cualquier cosa te sienta mal. Entonces, es un mes duro, es un mes... Yo tengo alumnos, os lo juro, tengo alumnos que se les ha caído el pelo. Sí. Tengo alumnos que se han tenido que ir de su casa a casa de sus padres por no discutir con su marido o no discutir con su familia. Tengo alumnos en los que han entrado a una exposición y les ha entrado el pánico escénico y han tenido que salir para volver a entrar. O sea, son muchos nervios, son pruebas que, bueno, las pruebas están chupadas. Yo creo que lo difícil realmente de las oposiciones es la competencia. Cada vez los alumnos van más preparados, cada vez tienen más formación. Y lo vuelvo a decir, se nota mucho, muchísimo, aquellos que vienen de una universidad donde en el máster de secundaria sí que es verdad que les han exigido un poco más, pero les han dado una formación mucho más adecuada a aquellos que han dicho, me voy a coger el máster habilitante más sencillo que pueda para que ocupe poco tiempo y pasarlo lo más rápido posible. Ser exigentes vosotros, ser exigentes con vuestros profesores y que os ayuden y que os den mucha información y que os ayuden a hacer y a entender que es una programación didáctica, porque es una de las claves para el futuro en el proceso de oposición, ¿de acuerdo? Para mí es algo vital y fundamental y se nota mucho cuando tienes gente que ya viene de un máster bueno, de un máster ya reconocido y que le dan mucha formación sobre unidades y sobre programación, a gente que viene de otro máster que a lo mejor o no son tan exigentes o no tienen esa concepción, ¿de acuerdo? Estas pruebas son iguales. Bueno, yo os lo digo de información porque a lo mejor alguno dirá, pues a mí me gustan los niños pequeños. Son iguales para primaria, estas pruebas son iguales para primaria, son iguales para secundaria, son iguales para FP. Lo que cambian son los temarios, que cada especialidad tiene su temario, y las pruebas prácticas en las que nos vamos a mover, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta que estamos hablando del turno libre, que es al que vamos el grandísimo porcentaje, y el turno por discapacidad. No estamos hablando de adquisición de nuevas especialidades, que es gente que ya está trabajando y que entra de otra manera, ¿de acuerdo? Pero el 95% de la gente que se presenta por oposiciones, estas son sus pruebas y son los requisitos que le van a pedir para poder acceder a trabajar tanto en primaria como secundaria como en FP. Aquí os hemos preparado a modo de información, ¿de acuerdo? Un poco la página del ministerio en todofp.com, si no, .com, sí, ¿verdad? .com. Tenéis una información, ¿de acuerdo? Necesaria para poder acceder a, pues, lo que hemos comentado de FP, ¿de acuerdo? Pues cuáles son los módulos, qué información general, pues, cuáles son las pruebas de acceso a ciclos de grado medio, grado superior. Yo os invitaría, porque si queréis otro día nos dedicamos un poco a hablar específicamente de los módulos de FP, pero creo que se nos iría mucho el tiempo hoy. Os invitaría a que accedáis, ¿de acuerdo? Es una página del ministerio, es una página a la que podéis acceder y os hemos puesto unos pantallazos para que veáis que toda la información relativa a lo que son los módulos, de cómo se accede desde
esos módulos, cómo puedo acceder si soy mayor de 25 años a ese FP. Y luego, el proceso que hemos hablado de cómo ser profesor en FP, lo tenéis aquí todo recogido, ¿de acuerdo? Sí. Aquí tenéis, bueno, pues competencias, certificados profesionales, bueno, lo tenéis toda esta información y como os digo, me encantaría estar 2 horas o 3, pero Leo me echaría de aquí a patadas, eso es lo primero, y mi mujer me cambiaría la cerradura, que se queda con los 3 niños y se vuelve loca. Entonces, creo que es una hora es un buen tiempo, ¿de acuerdo? Y seguramente alguno de vosotros acabaría mareado o mareada, así que yo os invito a que os metáis en todofp.com, ¿de acuerdo? Es una página del ministerio, es una página coherente, ¿de acuerdo? Donde la información es buena y podéis entrar y ahí tenéis toda la información necesaria. Para yo ser profesor de FP, ya hemos hablado de los requisitos y ya hemos hablado de cómo podemos acceder, ¿de acuerdo? Desde el módulo de puestos singulares o desde el módulo de profesores de secundaria, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis los centros de referencia. Aquí hay centros buenísimos. No me gusta hacer mucha publicidad, pero hay un centro, puedo decir, un centro salesiano que a mí me alucina, que está en la zona de la Ventilla, que si podéis estudiar, que es alucinante. O sea, alucinante. Tenemos convenio con ellos. Flipante. O sea, cómo trabajan los ámbitos, cómo han hecho comunidades de aprendizaje dentro del FP es alucinante. O sea, bestial. O sea, es algo digno de estudio porque es una zona de Madrid, una zona bueno, pues vulnerable y lo que están haciendo es increíble. Yo no he trabajado allí, pero les he visto trabajar y es alucinante. Y luego, este es uno, pero hay cientos de centros por toda España buenísimos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el tema de las oposiciones, de aquí FP, el grado básico, Cataluña. Bueno, pues ideas para que las veáis y os invito de verdad a que las podáis ver y podáis buscar toda la información que necesitéis y ver si se adapta a lo que vosotros queréis enseñar, lo que queréis explicar, porque bueno, luego sí que es verdad que cuando yo estudiaba en FP parecía que FP era el que valía, estudiaba BUP y CO, que yo soy de BUP y CO, y el que no FP. Y sin embargo creo que es una salida buenísima, creo que es una salida súper práctica, es una salida buenísima. En Europa la FP está súper valoradísima, Alemania lo valora casi más que lo que es la secundaria universidad, así que yo os animo a que veáis esto del mundo del FP, que estoy convencido que os va a gustar y es una salida laboral muy buena para maestros y profesores que queremos enseñar de una manera práctica, de una manera que apliquen a su vida real, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que termino ese proceso, una vez que termino esas oposiciones y una vez que ya salen las plazas, si he sacado mi plaza, enhorabuena, voy a ser funcionario, pero os voy a decir una cosa, no os acomodéis, no seáis, no, yo tengo funcionario en mi plaza, ya me da igual todo, no, al revés, hay que formarse, hay que trabajar, hay que estar a tope en nuestras clases, ¿de acuerdo? Y luego, pues habrá gente que no haya aprobado con plaza, pero sí que haya salido en esa lista de interinos que, bueno, pues que en ocasiones pues es una manera más, una salida más de trabajar en los centros educativos, ¿vale? Yo siempre he dicho que ser funcionario, la verdad es que no os voy a engañar, ser funcionario está muy bien, pero sí que es verdad que los interinos tienen algo que yo como funcionario no puedo, que es conocer muchas realidades diferentes y muchas realidades distintas. Por lo tanto, es un castigo ser interino. Ser interino es una parte más del proceso en el que estamos inmersos, ¿de acuerdo? Y ojalá estéis aquí, todos los que estéis aquí, aprobéis, os lo digo, hace falta muchísima gente en los centros educativos. Hace falta, ahora estamos en periodo de huelga, que os invito a que os movilicéis con nosotros, con los que estamos trabajando, que os movilicéis, porque necesitamos bajar la ratio de las escuelas, necesitamos bajar la ratio de los institutos, necesitamos más personal, gente que ayude a los alumnos y luchar por ello, porque creo que es una parte importante y fundamental de nuestro trabajo, ¿no? El dar una calidad educativa en nuestras clases, ¿vale? A ver si paso, Leo. Un momentito. Venga, un momentito, he separado esto. Ahora. ¿Cómo voy de hora? Me enrollo. Perfecto. Bueno. Estos son los del directo, ¿no? Que siempre pasa algo ahí. La brecha digital. Qué miedo me da la inteligencia artificial, yo solo os digo eso. Así que... A ver. ¿Lo veis todo bien? Bueno, mientras os cuento ahí, es que me reía el otro día, tengo un amiguete que a mí me parece un genio, que es
se llama David, Serendipity o Serendipium, está en redes sociales. Y el otro día me decía, Javi, ¿quieres que te enseñe a evaluar con inteligencia artificial? Yo decía, joder, David, me da miedo, tío. A mí me da miedo porque esto evoluciona a una velocidad increíble. Y cuando venía y estaba hablando con Leo de un programa ayer de la tele, me quedé alucinado que en 20 segundos la inteligencia artificial, no sé qué programa era, no sé qué, hizo una canción de flamenco en 20 segundos hablando de la historia de la chistorra y el pan. Yo me quedé alucinado. Una historia, ¿lo viste? ¿No? Como hemos hablado. El hormiguero. Alucinante. El hormiguero está alucinante. O sea que la inteligencia artificial es algo que evoluciona muy rápido y que hay que estar puestos ya con ello. ¿Vale? ¿Estamos? Un momentito. Porque estamos... Me voy a dejar de cortar un momentito. Ya va. ¿Puedo, aprovechando ese paroncillo, hacer una pregunta rápida de una cosa que habías explicado antes y así luego no te la Sí. pregunto? Cuando hablabas del proceso de oposición en la segunda prueba, en la parte A, en la programación didáctica, ¿tenemos que preparar varias programaciones didácticas? Me refiero por cursos, ¿o podemos solamente preparar una programación didáctica de un curso en concreto? Yo te explico un poco, a ver, te explico lo que pasó el año pasado en secundaria y yo te voy a contar lo que ha pasado este año en primaria para que veas un poco cómo evoluciona esto y a ver si te puedo ayudar. En secundaria el año pasado lo que se pidió fue una programación para un módulo o para un curso concreto de secundaria, ¿de acuerdo? ¿Se ha ido? ¿Me has oído? Sí, te oigo perfectamente, gracias. Vale, es decir, tú lo que te piden, las convocatorias que salen de las comunidades autónomas es para un curso concreto, ¿de acuerdo? Para un curso determinado, para un nivel. Luego ya depende mucho de, pues, el módulo. Si es un módulo de FP, se hace una programación para un curso. Si es en secundaria, se hace para primero, segundo, tercero, se puede hacer para cuarto, se puede hacer para bachillerato, depende de la asignatura, ¿no? Pero luego en primaria, este año, y no quiero avanzarte lo que pueda pasar el año que viene en secundaria, pero este año en primaria, lo que nos han pedido es hacer una programación no para un curso, sino para un ciclo, porque realmente ahora mismo en los colegios lo que se hace es programar por ciclos, es decir, sabéis que la educación primaria hace 2 años, bueno, no, el año pasado ya estaba instaurado, pero hace 2 años era 6 cursos independientes, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y ahora ya volvemos a los ciclos, los antiguos ciclos de la LOCSE de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Lo que nos han pedido este año por convocatoria es hacer una programación para un ciclo concreto. Nosotros, bueno, mi idea, yo entiendo que hacer una programación para un ciclo completo de secundaria es imposible. ¿Por qué? Pues porque hay asignaturas que las tienes en primero, hay asignaturas que las tienes en segundo, hay asignaturas que las tienes en tercero, hay asignaturas que las tienes en primero y en tercero, depende. Entonces, la tradición o lo tradicional es hacer una programación para un curso concreto con una realidad humana de ese aula, ¿de acuerdo? Eso es lo que se ha pedido hasta ahora. ¿Creemos que se va a mantener? Creemos que sí. ¿Es 100%? No, pero el porcentaje es muy elevado, ¿de acuerdo? No sé si te podía ayudar. Me has ayudado, perfecto. Lo único, por último, saber, entonces, hasta que no se publica la convocatoria, ¿no sabes qué programación de qué curso en concreto tienes que hacer? Claro, pero mira, yo te lo explico lo que ha pasado este año. Mirad, en primaria nosotros tomamos siempre, yo a la hora de preparar oposiciones, ya te digo, llevo 20 años, yo siempre tomo como referencia la convocatoria del curso anterior. Y empiezo a trabajar sobre ella, empezamos a trabajar, y las convocatorias salen en febrero. Y en febrero, si tú ya has trabajado la programación conforme las oposiciones anteriores, los cambios son mínimos. Hay que cambiar y perfilar alguna cosa, pero bueno, los cambios, nada, dedicas 3 tardes y las tienes. Si la pregunta es, oye, Javi, ¿hago la programación cuando salga la convocatoria? Mi respuesta es que no te va a dar tiempo. No te va a dar tiempo, es imposible. Hay cosas, por ejemplo, mira, yo te puedo poner ejemplos. Toda la parte de introducción, justificación, memoria del curso anterior, contexto, entorno, objetivos de etapa, competencias clave, competencias específicas, todo eso es igual para el ciclo o para el curso. Lo único es que la secuenciación cambia un poquito. ¿La mayor diferencia cuál es? Pues las unidades de programación didáctica. Pero yo te diría que cuando busques un preparador o cuando empieces a prepararte y cuando empieces a trabajar sobre esto, coge como referencia la convocatoria anterior. Y luego los cambios serán poquitos. La modificación será poquito, ¿de acuerdo? No creo que sea mucho. Entonces, yo te diría eso, ¿no? De
¿Me espero a marzo a que salga la convocatoria? No te esperes porque no te va a dar tiempo. O sea, es casi inviable. Empieza poquito a poco con la programación en octubre y luego ya cuando llegue marzo, pues perfilas 4 cositas, ¿vale? Yo de mis alumnos siempre digo que yo siempre en mis grupos, máximo al año, cojo 30 alumnos, no cojo más. No me da la vida mucho más para ello. Y he tenido alumnos que lo han ido haciendo poquito a poco y cuando llegó marzo y hubo que cambiar, lo cambiaron y tardaron, en marzo lo hicieron, en abril ya están exponiendo. Y he tenido alumnos que no han hecho la programación porque la han ido dejando, lo típico de la constancia que os digo, no han tenido esa constancia necesaria y ahora están con el agua al cuello de que no llego, que no... Entonces, yo mi consejo, no sé, ¿cómo te llamas? Es que no vamos a hablar máquina. Disculpa, es que... Virginia. Yo, Virginia, mi consejo es cógete la convocatoria de hace 2 años y empieza a trabajar sobre ella. Sobre ese documento, 80 páginas, doble espacio, puntos importantes, contribuciones. Mira eso, empieza a trabajar sobre ello y luego cuando salga la convocatoria la perfilas. Le das forma y lo adaptas como consideres. Pero si la idea es, no, ya cuando en marzo salga la convocatoria, no, es que no te da tiempo, es imposible. ¿Vale? Perfecto, muchísimas gracias. Ana ha levantado la mano, a ver. Y aquí mirando para arriba al cielo, no penséis que Hola. Dime, Ana. Que yo, por ejemplo, hasta no sabemos más o menos en qué época del año va a salir el convocatorio, por ejemplo, en Andalucía. Sí. ¿Tú nos recomiendas que empecemos desde septiembre, aunque no salga convocatoria ese año, el año que viene? Mira, de Ana, educación física? la verdad es Porque que... entonces, a ver, Ana, te explico. Esto de las oposiciones es un mundo, te explico. Yo no soy de Madrid. Yo soy de Ciudad Real. Igual que tú tienes el acento de Bilbao, que se te nota mucho, mi acento no, perdona. Yo soy de Ciudad Real. Y yo cuando me empecé a preparar las oposiciones, mi primera idea no era ir a Ciudad Real. Yo decía, no, yo me gusta Madrid, me voy a ir a vivir a Madrid, quiero irme a Madrid. Y yo me presenté en Madrid. Mi consejo, Ana, siempre es el mismo. Un año opositando no es un año perdido. Es decir, prepárate las oposiciones, empieza septiembre, que sale la convocatoria en Andalucía y te puedes presentar en Andalucía. Oye, perfecto. Pero yo a mucha gente le digo lo mismo. Joder, imagínate, Ana, que te presentas en Madrid y sacas la plaza. Joder, vaya problema, ¿eh? Vaya rollo. Joder, tienes una plaza, concursas dentro de 2, 3 años y te vuelves para Andalucía, que muchas veces es lo que hace mucha gente. Es decir, yo voy a prepararme las oposiciones, me voy a preparar y voy a presentarme allá donde yo considere que puedo tener opciones y puedo tener posibilidades y luego ya a partir de ahí toma decisiones. ¿Qué es en Andalucía? A Andalucía, la primera, perfecto. ¿Que no es en Andalucía? Pues a lo mejor me puedo ir a Extremadura, me puedo ir a Murcia, depende de la zona que seas tú, Castilla-La Mancha, que está muy cerquita, Madrid, que con el AVE tiene buena comunicación. Ahí ya son circunstancias personales en las que no me meto. Pero yo mi recomendación es, ¿me preparo? Sí. Si quieres ser... Es que esto nos tiene que entrar una cosa en la cabeza. Si quieres ser profesor en la escuela pública, te tienes que preparar. O sea, y te tienes que presentar a las oposiciones. No vamos a entrar de otra manera. Preséntate. porque prepararse otro máster mientras para obtener una puntuación más. Si tiene... ¿Eso a ver, buena sí. idea? Sí, hay una parte de baremo en el que el máster habilitante, ese no cuenta, ese es habilitante. Pero luego toda la formación que hagas después de cursos y máster, eso sí que te cuenta, ¿de acuerdo? Eso es diferente. Por ejemplo, máster en inteligencia artificial, ¿vale? Que es el que me da miedo. Pues ese, pero tenemos ahí... Yo mi recomendación siempre, si podéis, todo lo que tenga que ver con inclusión educativa, todo lo que... Claro, es que tenemos ahora, por ejemplo, necesidades educativas y todo eso, necesidad educativa, trastornos de conducta. Uniara saca un montón de programas, 4 o 5 programas en el mundo educativo, que es el que estamos trabajando para que le dé esa puntuación, como te había dicho Ana, y por supuesto lo has explicado tú, trastornos de conducta, necesidades educativas especiales, psicopedagogía, que también te dan esos puntitos. Yo creo que al final... a ver, joder, yo no me considero mayor, pero creo que soy... Bueno, ya voy teniendo... Estamos mayores. Estamos casi en los 50, que ya es una época considerable. Muy buena. Pero yo siempre digo lo mismo, los 50 son los nuevos 20. No. Lo que quiero deciros es, a ver, si en la escuela necesitamos de gente preparada para poder atender a los niños. Sí. Él os ha dicho casos, pero yo
tienes 25 niños, 25 realidades. Niños de desventaja social, niños que vienen de... Yo no me gusta mucho hablar de esto, pero de que vienen de malos tratos, gente de desahucios, gente con necesidades educativas que no te puedes imaginar. Cada día más. Donde trabajo, tenemos un niño multialérgico que dicen, bueno, multialérgico, pues vive en una burbuja. Es que no le puedes... O sea, te tomas un melocotón y le tocas y tiene una ampolla. Entonces, yo todo lo que tiene que ver con formación, con necesidades educativas, con inclusión educativa, con diseño universal para el aprendizaje, yo siempre, una cosa por la que he apostado en las universidades es que tendría que estar la asignatura del lenguaje de signos, que el LSE, que creo que es una parte importante para comunicarte con niños con trastorno de espectro autista. No sé, yo creo un poco que la formación que te da puntos, como te digo, te da puntos, un máster te da directamente un punto en la fase de concurso. Toda esa formación que hagáis sobre necesidades va a abrir vuestro campo de visión y va a decir, es que atender a estos niños se puede atender bien. Yo trabajé 10 años en educación especial y fue una experiencia increíble. O sea, me he llevado palos por todos lados. Última pregunta. ¿Hasta cuántos másters podemos tener para obtener la máxima puntuación? Porque yo, por ejemplo, tengo, aparte del MADE que estoy cursando... Mira, Ana, te comento. El tema es que depende de cada comunidad autónoma. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, Madrid, tú puedes tener todos los máster que quieras hasta, ¿de acuerdo? Hasta 5 puntos. Es decir, luego se van sumando pues nota de expediente académico, los máster, doctorados, hasta 5 puntos, ya está. Es decir, si tienes el doctorado y un máster ya no te cuentan más. Entonces, depende mucho de las convocatorias y depende mucho de las comunidades autónomas lo que vale cada máster y luego los puntos que dan por esa formación esta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos máster puedes tener? Pues... Pero están buscando todos los niños vida y por haber, ¿eh? No lo sé, todo el mundo. ¿Está Jesús? ¿Está Jesús? ¿Está Jesús? ¿Está Jesús? No sé lo que les pasa. Míralo. Que se quiere ir a su casa. ¿Qué te pasa, Miguel? Miguel. Micro. Espera que lo quito, ¿vale? Quito a Miguel el micro. Me ha recordado esto a martes y 13, a la de la empanadilla de... Lo que te está diciendo, Ana, perdona, te está diciendo que es que no te puedo decir, yo sé, hasta ahora cada máster vale un punto, pero luego depende de cada comunidad autónoma, pues te dicen hasta 5 puntos. Pues ya, si tienes los 5 puntos, por muchos máster que hagas, no te vale. O sea, no... Yo, por ejemplo, el año que me preparé contigo, porque hay que decirlo, yo me preparé fue mi profe y por eso apuesto por la formación que recibí de Javi. Bueno, era un tipo duro en las posiciones, era buena gente, pero porque creía porque creo que crees en el proceso, por eso también era duro en ese sentido. Yo recuerdo que para obtener esos puntos, yo tengo ahora mismo 4 másteres. Tengo 2 de atención a la diversidad, que creo que no lo hice por el punto, sino por obtener el conocimiento. Por eso siempre apuesto ahora con las nuevas formaciones de UNIE que estamos trabajando, porque creo que es bastante importante trabajar toda esa parte de atención a la diversidad, trastornos de conducta, etcétera, y después hacer de mediación familiar y conducta, que es bastante importante. O sea, al final, cuando me presenté, tenía 4, pero me contó uno. Claro, porque tenías puntos en otra cosa. En información complementaria y demás. Ana, mira, mi consejo, yo creo que igual que me voy a tomar la licencia de aconsejaros de igual que hacer un máster habilitante tiene que ser bueno en formación pedagógica, que el máster que hagáis o que queráis hacer os dé formación. Y ahora mismo las mayores carencias que nos encontramos en centros educativos es sobre necesidades educativas, porque tenemos tantísima diversidad en los centros que creo que una buena formación, una buena base en el diseño universal para el aprendizaje, en este tema de necesidades educativas, creo que es una parte importante, ¿de acuerdo? Es una parte fundamental en vuestra formación, en vuestro trabajo. Y como te digo, cada máster, un punto. Y luego ya cada comunidad autónoma, pues hasta 5 puntos. Pues si tienes 3 máster y el expediente académico y el doctorado y tal, pues ahí tienes tus 5 puntos, ¿de acuerdo? Pero depende mucho de comunidades autónomas y formaciones. ¿De acuerdo, Ana? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí, vale. Perfecto. Vale. ¿Continuamos? ¿Sí? Como quedan 10 minutitos, preguntas, ¿no? Vamos a intentar hacer preguntas. Yo sí tengo algunas preguntas para Javi que yo creo que se puede resolver todo. Hemos hablado me voy a poner contigo aquí, para que lo veamos los dos. Hemos hablado de resolución, hemos hablado de requisitos.
y apostando por esas 2 últimas diapositivas que te faltan, que creo que son las mejores, Sí. es, ¿tú qué consejo darías a una persona que acaba de terminar el máster de formación del profesorado con nosotros, que ahora mismo se puede presentar, termina ahora en abril y la oposición es en junio? Es decir, tiene poco tiempo para presentarte. A ver, en principio depende mucho. Si el máster habilitante lo has terminado ahora en este momento las oposiciones son de primaria y no creo que haya tiempo material imposible. Pero sí que es verdad que a un año vista, que en principio Madrid, bueno, el gran porcentaje de comunidades autónomas hacen un año primario, un año secundaria, de aquí al año que viene, de aquí al año que viene que nosotros vamos a trabajar. Ahí sí que mi consejo es, alguien lo ha dicho antes, empiezo en septiembre y si puedes empezar en julio, mejor. O sea, esto es como todo, aunque sea ordenar y organizar y colocar las cosas, creo que es una parte importante. Cuanto antes empecemos, mejor. Ese bagaje que nos vamos a llevar creo que es importante, ¿vale? Mira lo que dice Venga, Elvira es buena. O sea, A ver, Elvira Elvira. es alumna mía, muy buena, ¿eh? Dice, ¿sabes si el TFM en la línea de programación didáctica sirve para presentarlo en la segunda fase de oposición? Es decir, Sí, ya, hombre, hacer el TFM es una programación y presentarlo. En hombre, principio, si lo puedes adaptar. mira, yo tengo alumnos que lo han utilizado como base. Como tal no te vale porque la comunidad, yo te hablo de Comunidad de Madrid, bueno, casi todas las comunidades te marcan unos requisitos de tipo de letra, de páginas, de formato un poco especial, pero lo que es la base sí que te vale, por supuesto que te vale. Además, yo siempre digo lo mismo, en el TFM te van a pedir una normativa que es la misma normativa para la oposición, porque es que no hay otra. O sea, no tenemos un Real Decreto y un decreto que tenemos que cumplir. ¿Te vale como base? Sí. Por eso Elvira, ¿verdad? Sí. Elvira te decía, joder, creo que es importante que cuando elijamos un máster, que sea un máster que nos exija, no un máster que vaya allí a pasar allí el día. No, que nos exija, nos pida una programación, que nos enseñe, porque luego eso lo vamos a poder aplicar y lo vamos a poder utilizar en nuestro proceso de oposición, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿te vale? Sí, por supuesto que sí. ¿Es obligatorio que sea el mismo documento? No, si lo usas como base, pues eso que te llevas, ¿vale? Dice, especialidad de orientación educativa, ¿puedes trabajar en FP? Sí, hay ramas donde se pueden trabajar sobre orientación educativa y te puedes presentar, ¿de acuerdo? Y yo conozco gente que está de orientación y alguien pregunta ahí sobre FOL y está trabajando en formación y orientación laboral, así que sí que puedes trabajar en orientación educativa. Pero, ¿cómo te llamas la de orientación? Bea, yo te voy a decir una cosa y voy a poner una lanza, una pica aquí. Es el puesto más bonito que existe en la escuela. El tema del orientador creo que es la figura más importante. Necesitamos orientadores comprometidos y yo te animaría a que si te gusta la orientación educativa y te presentas por orientación educativa, creo que es el puesto más bonito, más infravalorado, porque yo una vez yo me dediqué hace años de estas cosas raras, me dediqué a viajar por España, a viajar por Europa, a conocer centros educativos y a hacer auditorías pedagógicas, que le llamábamos. Y una vez vi que al orientador de un centro le decían, tú eres de Pakistán. Y yo no lo entendía. Y me decían, hijo, ¿por qué te dicen esto? Y le decían eso porque decían, ¿para qué están aquí? Así como diciendo, Pakistán. Yo aluciné. Y yo le decía, para mí es el puesto más infravalorado, más importante de un centro educativo, porque es la persona que te va a ayudar a entender muchas de las cosas que pasan en tu aula. Y yo, ¿verdad? Bea, si te gusta la orientación educativa y te animas, yo desde aquí te animo a que te presentes a orientación, que es precioso y súper importante en los centros educativos, ¿vale? Sobre el nuevo decreto, ¿tú sabes algo, Javi? Bueno, algo ahí sí, pero suena por los sindicatos. Sí, por los sindicatos están del decreto de FED y del FP y va a haber cambios en FOL. Yo sé que se están adaptando todos los currículos y se están adaptando a todos los reales decretos nuevos. No te puedo, de FOL no conozco mucho, sí que es verdad que conocí donde se trabajaba FOL y se hacía formación y orientación, pero no te puedo decir exactamente ahora mismo el decreto, los cambios y cómo... Lo que sabemos nosotros desde la plataforma del Portal de Educación, que tengo la suerte de dirigirlo, los sindicatos, el otro día hablé con un sindicato de AMPE, que fue el que tenemos otros convenios y demás, y nos dicen que va a ser bastante sustancial. Es decir, porque tienen mucho miedo los chicos y chicas de FOL a que les cambie todo el sentido, o sea, que les cambie toda la movida. No va a cambiar
La esencia. La esencia, no va a cambiar, pero fall sí es que es verdad, all. pero hay que dar una vuelta porque es un decreto muy antiguo y hay que adaptarlo. Va a cambiar la contenidos, Mm. va a cambiar competencias, va a cambiar criterios de evaluar. Pero como todo, ¿eh? Pero como todos, ahora Primaria mismo. cambia todo, o sea, cambia todo. ¿Va a cambiar? Sí. ¿Cuánto? Pues hombre, será un cambio sustancial, pero lo que es la esencia como tal no es un cambio, ¿vale? Sí. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna cosita? Bea, estoy contigo, ¿eh? Orientación educativa forever. Trabajé 10 años en educación especial y fue Qué algo bonito. increíble compartir con equipos de orientación alucinante. Miguel Ángel. Miguel Ángel, ya habéis hablado de esto. Si tuvierais que recomendar 2 cursos que me vayan a ser útiles desde tu punto de vista personal y de tu experiencia, pero ¿cursos o máster? Yo todo lo que sea Yo lo hago formación. máster. A ver, el máster te vale un punto y el curso te explico, es que los cursos de formación no valen todos. Claro. Yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo organizo el mayor congreso de España de educación física, lo organizo yo, pero ese no te da curso, no te da cursos no te da formación, no te da créditos para oposiciones. No todos los cursos dan. Los máster homologados, sí. Otra cosa es que quieras hacer un curso y digas, oye, pues quiero hacer un curso sobre... Mi recomendación, Miguel Ángel, es todo lo que tenga que ver. Tienen que ser cursos homologados, por supuesto que sí, para que te cuenten las oposiciones tienen que ser cursos homologados. Y mi recomendación es que todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías y con, sobre todo, necesidades educativas, yo os animo a que lo hagáis porque es que al final es donde las carencias en los centros educativos es donde lo que más se ve, ¿vale? Pero sí que es verdad que aunque por requisitos de oposición necesitamos esos cursos homologados, nosotros apostamos siempre, yo por lo menos cuando hice la oposición y todos mis compis que hizo la oposición, apostamos por un máster más, pero no es por nada, sino porque te da más conocimiento. O sea, al final un curso de formación que es obligatorio y que tiene muy bueno es cortito. Y un máster de formación, como por ejemplo de los que ofertamos nosotros aquí, los que estamos ahora mismo en funcionamiento, como duran un año, el otro día hice, y perdona que te haga un spoiler a tus compañeros, estuve viendo el plan de estudio el de trastorno de conducta. Jolín, ojalá estuviera cuando yo estuve opositando, tener ese máster. Te da muchas herramientas. Te da muchísimas herramientas. Eso es lo que me gusta de los másteres, ¿no? Miguel, proceso de estabilización. Hay varias comunidades, en este caso Andalucía. Yo te cuento, el proceso de estabilización no es de cada comunidad, sino que está hecho, digamos, por el ministerio, ¿vale? Europa nos ha obligado a estabilizar, digamos, esas plazas. El proceso cambia bastante. El proceso de estabilización es un proceso no eliminatorio, ¿de acuerdo? Que tiene una primera parte igual que la otra, es decir, hay una parte de supuesto práctico y de tema, esa es la misma parte, lo que cambia son los porcentajes, y lo que cambia sobre todo es la segunda parte. La segunda parte no hay que presentar una programación, sino que hay que presentar y exponer una unidad de programación didáctica, ¿de acuerdo? Cada comunidad autónoma ahí ha marcado un poco los criterios y las ideas que tiene en cuanto a su forma de estructurar, pero sí que es verdad que el proceso de estabilización es común para todos y es una prueba, como te digo, no eliminatoria, con una parte de temario y una parte de supuesto, la primera parte, y luego la parte de exposición, ¿vale? Que es lo que es. Y luego lo que cambia mucho también es el baremo. El baremo de este proceso cambia bastante porque lo que se apuesta es por estabilizar plazas y, por ejemplo, la experiencia cuenta bastante, ¿vale? Cuenta bastante, ¿vale? Se necesitan profesores, no te imaginas cuántos. O sea, todos los días. Muchísimos. ¿Y estimación de plazas? No. ¿Son años buenos? Pues depende a lo que le llames buenos. Yo cuando me presenté eran mejores que ahora, pero sí que es verdad que, por ejemplo, educación física, que es mi especialidad, estuvo 11 años sin convocarse, o sea, de secundaria. ¿Son años buenos? Yo siempre soy de la idea que aunque haya una plaza, es un año bueno porque mueve listas y te puedes meter y es una manera de meter un poco la cabeza. Pero sí que son años buenos porque siempre ahora hacen falta muchos maestros, falta, por ejemplo, este año en primaria, lo que es PT y AL, mogollón, o sea, muchísimo, porque hace falta muchos. En secundaria, pues son años buenos, sí, te tengo que reconocer que son años buenos. De hecho, por ejemplo, las pensiones, por ejemplo, que tenemos en el grado de primaria, que es el PT, TIC e inglés, están funcionando. O sea, ese tipo de plazas están desbordadas. Son años buenos. Para que te hagas una idea, en educación física, que mis alumnos eran de educación física el año pasado, es la mayor oferta pública de la historia. En Madrid, ¿de acuerdo? Madrid, la mayor oferta pública de la historia en Madrid, ¿de acuerdo? ¿Las comunidades convocan las pruebas en las mismas fechas? Sí, suelen hacer coincidir para que no haya una masificación del proceso. Yo cuando me presenté no coincidían
y yo me presenté en Madrid y en Andalucía. Yo me presenté en los dos sitios, saqué la plaza en los dos sitios y tuve que renunciar a uno. Y entonces, antes no coincidían, pero ahora para que no haya esa masificación, pues lo que hacen es todos una misma prueba, un acto público, un examen o algo para que no haya masificación. Que creo que también es verdad que en cierta medida es justo, porque al final es que los exámenes antes se convertían en... Yo cuando me presenté, nos presentamos 5.000 y pico personas, o sea, eso no exagerado. O sea, la Paloma era aquello, el colegio de la Paloma era que no cabíamos, o sea, era una pasada. Y ahora, pues bueno, ratios bastante asequibles, entre comillas, es decir, una plaza para cada 12, 13, 10, que creo que son bastante números bastante positivos, y teniendo en cuenta con lo que son otros, digamos, pues correos, por ejemplo, que se presenta una plaza para cada 10.000. Entonces, las comunidades suelen convocar una misma prueba todos el mismo día para que no haya esa masificación de una prueba y otra. Venga, ¿alguna preguntita más? Por lo menos. Una pregunta más para terminar. Bueno, mientras que sale la pregunta, si es que sale, no. Javi, yo me he quedado con varias cosas y fijaros la diferencia que hay entre la otra vez que viniste y esta, que creo que ha ahondado más por esa necesidad de nuestro estudiante que hablaba mucho de la FP. Creo que podemos insistir en la FP porque muchas veces tienen miedo a pensar que este máster solamente es secundaria. ¿Y por qué no? Pues que al final el máster tiene 3 nombres. Secundaria, bachillerato, por un lado, formación profesional por otro, escuelas de idiomas pero por para otro, que veas una cosa curiosa de este máster, en secundaria es habilitante, pero si alguno se presenta en primaria, le cuenta el punto. Le cuenta el punto. Vale un poco para todo. O sea, que es un que eso es te da formación, te da habilitación y te da un punto luego para otras cosas. O sea, que, y luego para concursos de traslado, o sea, que luego es algo que aporta más, ¿vale? Es un poco lo que decía María Isabel, más de FP, vamos a trabajar mucho más nosotros desde UNIE con la FP, poco a poco estamos metiendo conceptos. Acordaros que este máster, por desgracia, lo voy a decir así, el desarrollo ministerial está enfocado, aunque el máster tiene 3 nombres, pero está enfocado mucho a lo que es a la habilitación de ser docente, no te especifica. Entonces, hay un poco, creo que el ministerio también tenía que hacer una... Bueno, Virginia, ¿cómo podemos encontrar un preparador? Pues mira, hay 2 opciones. Poner una vela a San Antonio, a ver si sale por ahí, que creo que es complicado. Y luego yo soy muy de redes sociales. Yo soy muy de X, bueno, el antiguo Twitter, de Instagram, y hay mucha gente que se dedica mucho a esto. De tecnología, conmigo sí, en la presentación, yo creo que la presentación luego se la dais, ¿no? ¿O no? Sí, la presentación Bea se va a colgar. Está mi correo. Con el correo de Javi también, con el nuestro y con todos. Entonces, lo que te decía de tecnología, yo hay, por ejemplo, en todas las comunidades autónomas siempre hay una que es interinos de Castilla-La Mancha, tal. Muchos foros de Telegram. Yo en Telegram, utilicemos por Telegram. Muy bien, o sea que hay muchos canales. E incluso, fíjate, en Mil Anuncios. En Mil Anuncios hay poquillo de... LinkedIn también tiene ahí. Bueno, claro. Sí, hay muchas redes. Yo, o sea, ¿cómo se llama? Telegram y Facebook, que tiene muchos canales. Esto, muchísimos, mogollón. ¿Vale? De institutos y que seguro reparten los otros profes, podré o no. Muy descorazonador. Bueno, Irene, yo solo te puedo decir que si es lo que te gusta, lucha por ello, que la ilusión no la pierdas y que lo intentes. Esto no... Pero sí que es verdad que hay veces que es complicado acceder a lo que a ti te gusta, necesitas años, hay gente que lleva muchos años muy asentada, lo que decías, por favor, si sacáis la plaza, no os sentéis ahí a rascaros la barriga, ¿no? A trabajar, a convencer a vuestros compañeros y convencer que el puesto que tenéis es el vuestro, ¿vale? Y nada, ánimo, porque es que es muy complicado luego llegar nuevo a un instituto y que te den tu puesto, el que tú quieres, es muy complicado. Bueno, nada más, vamos. No pierdas la esperanza, pero es complicado, ¿vale? No. Próximamente, Javi, que ya no sé si marchamos a clase. Gracias a todos los participantes. Otro éxito. 50 conectados sin quitarse ninguno. Por lo cual, gracias a todos los que participáis. Os adelanto también varias cositas ya con Javi aquí. Vamos a hacer un tips. Vamos a hacer un tips muy bueno dentro de nada sobre FP con 2 expertas en FP, por lo cual si quieres participar dentro del proceso que vamos a ir con compañeros, va a venir una experta de la Cámara de Comercio donde va a trabajar toda la FP, por lo cual le voy a traer aquí a ustedes. Ya acordaros que aunque yo dije la Semana de la Educación, está siendo más larga que el mes de la educación o los meses de la educación. Apostamos por ello y yo de verdad no puedo estar más agradecido
al final nos convertimos en una familia, nos convertimos en colegas educativos y nada, pues aquí estamos para ayudar, para traeros a todos, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Se queda grabado, se va a colgar en el Portal de Educación, se va a colgar en redes sociales y desde Marketing Admisiones, que son los dos compañeros, los dos departamentos que han llevado estas masterclass a nivel de redes y a nivel de link, también va a darle la oportunidad a que tenga esta grabación para que todo el mundo, a nivel de streaming, los que están fuera, puedan tenerla, ¿vale? Pues nada, Así que nada, muchas gracias, chicos. Gracias, Venga, Javi. gracias. Hasta luego, chao.